Costa Rica. Las leyendas de Costa Rica no solo constituyen parte esencial del patrimonio cultural de ese país, sino que además son cultura propiamente dicho, ya que se alimentan de las costumbres y la sabiduría popular. No existe autor o creador, temática o argumentación en la conformación de las leyendas, ya que provienen de la tradición cultural, como creación colectiva en la cual se conjugan creencias y búsquedas de la realidad muy próximas al mito. En 1913, la embarcación El Galileo naufragó mar adentro en Punta Arenas y su tripulación fue rescatada, milagrosamente. Al llegar a tierra, los marineros contaron que una mujer los visitó para darles fortaleza y comida, fue por eso, según ellos, que sobrevivieron. Dice la historia que, para sorpresa de los pescadores, cuando fueron a la iglesia de Punta Arenas, la Virgen del Carmen que estaba en el templo era igual a la mujer que los ayudó durante el percance. A partir de esa fecha, la Iglesia Católica de Punta Arenas celebra las fiestas de la Virgen del Carmen, bajo la advocación de Virgen del Mar. Don Hermenegildo le ofreció una promesa a Dios y a la Virgen, si salía con vida de aquella tormenta, cuando la muerte asomaba a su rostro fatídico y rugía desde las entrañas del mar océano. La fe en Dios hace milagros, y el milagro llegó. Ya en Punta Arenas, el capitán narró los hechos al presbítero José Daniel Carmona, la promesa se cumplió al pie de la letra. Dada la historia vivida por los tripulantes de ese barco en alta mar, se consolidó una tradición de celebrar la festividad en honor a la Virgen, ahora llamada Virgen del Mar, en el mes de julio de cada año. De esta forma, es que los porteños tienen una fiesta propia. Anteriormente, la imagen de la Virgen del Carmen era adornada con guirnaldas de colores y en andas los marineros la trasladaban del barrio El Carmen hasta la parroquia. Posteriormente, se trasladaba desde el templo hasta una lancha elegida para el recorrido. La misma era decorada de manera más bonita que el resto de las embarcaciones y encabezaba el desfile. Pequeños y grandes pescadores acostumbran sacar sus embarcaciones, saliendo del muellecito y en grupo hacían un recorrido a manera de procesión en el mar. De manera simbólica, las y los dueños de las embarcaciones pagaban un simbólico tributo a la Virgen, dinero que era recolectado por el comité organizador de los festejos para cubrir las necesidades de la parroquia. En la actualidad, los pescadores le continúan rezando a la Virgen del Mar para dar gracias por el fruto de su trabajo y pedirle confiadamente que los proteja cada vez que salen del puerto y recorren los mares en la búsqueda de su sustento. La Virgen del Mar tiene un significado especial para el pueblo puntarenense. Se le denomina como patrona de la diócesis de Punta Arenas en el año 1998, siendo primer obispo Monseñor Hugo Barrantes. En el año 2003, se presenta una propuesta a la Asamblea Legislativa para que la Virgen del Mar sea considerada patrona de la provincia de Punta Arenas. Ubicado sobre el río Poró, este puente es en realidad una formación rocosa natural. En el siglo XIX, funcionaba como una concurrida vía de comunicación, que daba paso a numerosas carretas de bueyes de un lado hacia el otro del río. Este hermoso puente se encuentra en el cantón de Grecia, en la provincia de Alajuela, y comunica a los distritos de Rincón de Salas y Puente de Piedra. Tiene una particularidad llamativa, cuenta una especie de hueco en la base. ¿Cómo apareció este hueco? Para los especialistas, se formó a causa de la erosión natural del río. Pero, según una curiosa leyenda local, en este espacio vacío se esconde una historia digna de ser contada. La historia, que comenzó a circular hace más de 200 años, propone que el puente habría sido construido por el diablo a pedido de un indio. A través de un ritual, logró invocar al amo del mal en medio de la noche. Entonces, le solicitó la construcción de un puente que permitiera el cruce de los carros. En el contrato, el indio le prometió al diablo darle su alma a cambio, pero con una condición: el puente debía ser construido antes de que un gallo cantara 3 veces. El diablo, entonces, construyó el puente con asombrosa velocidad, mientras el indio armó una fogata para calentarse e iluminar la zona. Momentos antes del amanecer, el diablo ya se hacía a la idea de llevarse el alma del indio. Pero cuando faltaba solamente colocar la última roca, el indio sacó a un gallo de una bolsa que llevaba consigo. Y ese gallo, al ver la luminosidad de las llamas de la fogata, cantó 3 veces como si estuviera amaneciendo.
Entonces, el indio, más astuto que el mismo diablo, logró salvar su alma, además de obtener ese hermoso puente, único en toda Costa Rica. La monja del vaso con agua, llamada simplemente la monja del vaso o también la monja del San Juan de Dios, es un fantasma legendario del folclore costarricense. Según la leyenda, hace visitas a los enfermos graves del Hospital San Juan de Dios de San José, el más antiguo del país, atendido en el pasado por religiosas de la Orden Hermanas de la Caridad. Estas vestían de blanco y usaban una toca en forma de barco de papel. La leyenda describe que el fantasma de la monja del vaso se caracteriza por llevar en la mano un vaso con agua, ya que se cuenta que se trata del alma en pena de una religiosa que, en vida, negó este último deseo a un moribundo, razón por la cual quedó maldita y su espectro desde entonces se pasea por las noches por los pasillos del viejo hospital, ofreciendo a los pacientes más vulnerables el vaso de agua que en vida les negó. La leyenda cuenta que aquellos que beben del vaso sanan milagrosamente, mientras que otras versiones dicen que, ante el miedo que la aparición produce, nadie acepta el vaso, por lo que el alma de la monja no puede descansar. Se dice que el fantasma, cuyo hábito y pies no tocan el suelo, produce una sensación de paz y curación cuando visita a los enfermos en los lechos. Otros reportan haber sentido una sensación de miedo y de escalofrío cuando la han visto desaparecer por los pasillos sin dejar rastro. Convencidos de su existencia, algunos doctores y también enfermeras mencionan su nombre en voz baja, reconociendo que el fantasma conocido como la monja del vaso existe y que continúa protegiendo a los enfermos graves del Hospital San Juan de Dios de San José. En el periodo colonial, Cartago era la principal ciudad para españoles en Costa Rica y su capital. A su alrededor había varios pueblos para indígenas nativos. El 2 de agosto de 1635, una humilde joven que vivía en el lugar llamado la Puebla de los Pardos, recogía como de costumbre leña en medio del bosque. Sobre una roca, cerca de un manantial, se encontró una pequeña escultura de piedra de una mujer con un bebé en brazos. Decidió llevarla a su casa, donde la guardó en un cajón. Al día siguiente, volvió al sitio del primer hallazgo, y encontró una talla igual a la encontrada el día anterior. Hizo lo mismo, la llevó para su casa para guardarla junto a la otra, pero al buscarla, notó que no estaba, y así guardó la nueva imagen encontrada. De este mismo modo sucedió al tercer día, pero esta vez la llevó al sacerdote de la localidad, Alonso de Sandoval, quien la guardó en un cofre, olvidándose de ella. Al día siguiente, el clérigo abrió la caja y para su sorpresa, no estaba. La joven volvió al lugar del hallazgo y encontró allí la imagen, llevándola nuevamente al sacerdote, quien la guardó dentro del sagrario. Al día siguiente abrió el sagrario y no la encontró, por lo que declaró que aquello era un mensaje de la Virgen María. Ella deseaba estar en el bosque, alrededor del pueblo pardo, con los pobres y los humildes. Y así, construyeron un pequeño templo en su honor, donde actualmente se encuentra la basílica dedicada a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. La pequeña imagen fue bautizada con el nombre de Virgen Morena y tiempo después fue denominada Virgen de los Ángeles, porque el 2 de agosto los franciscanos celebran la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Por esta razón, se tiene la certeza de que el hallazgo ocurrió ese día, pero no así el año exacto. Se estima que fue antes de 1639, aunque algunos dan por un hecho que fue en 1635. La mujer que encontró dicha imagen se conoce como Juana Pereira. Se dice que era una joven campesina del lugar y que también era mulata, pero su rastro se perdió en la historia de Costa Rica. Se sabe que existió pues los escritos de la época y de la iglesia lo comprueban. Sin embargo, no se le dio seguimiento después del hallazgo de la imagen de la Virgen. El segundo arzobispo de San José, Víctor Sanabria Martínez, intentó recuperar datos sobre ella. En sus investigaciones detectó que la mayoría de mujeres de esa zona se llamaban Juana y llevaban por apellido Pereira. Al no dar con la identidad de esta muchacha, la llamó Juana Pereira como un homenaje a todas las campesinas de la época de esa joven que dio con la imagen de la Señora de los Ángeles. En ella se pretendió extender ese honor a toda la cultura indígena y afrodescendiente de Costa Rica. La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II.
En dicho país, además, la devoción a la Virgen de los Ángeles tomó rasgos característicos, mezclándose la tradición cristiana europea con elementos de la cultura indígena y negra. La celebración de Nuestra Señora de los Ángeles se realiza en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Desde finales del siglo XIX se realiza una romería hasta el santuario cada 2 de agosto, en la Basílica de los Ángeles. También es parte de esa celebración la llamada Pasada de la Negrita, desde 1782. También hay una iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Italia, España, El Salvador, México, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Estas han sido algunos de los mitos y leyendas de Costa Rica. No olvides suscribirte para no perderte de nuestro contenido y dale like si te gustó. Hasta luego.